Jamás pensé escuchar esas palabras. He decidido empezar una nueva vida sin ti. Salieron de la boca de Daniel ahí mismo, en medio de la cena de celebración. Estábamos sentados en un restaurante elegante en Charleston, brindando por Lily, nuestra hija, que acababa de graduarse de la universidad. Daniel, mi esposo desde hace 28 años, se levantó con una copa de champán en la mano, pero en vez de brindar por Lily, hizo su anuncio como si nada, como si fuera una noticia sin importancia. Los cubiertos dejaron de sonar, la gente se quedó callada, unas 50 personas voltearon a vernos, mirando mi cara, esperando ver lágrimas, gritos, tal vez que me fuera del lugar hecha un drama, pero no les di ese gusto. En lugar de eso, sonreí. Felicidades por ser honesto, le dije con calma. Me llamo Karen Michey, tengo 54 años y hasta ese momento, había sido la esposa que siempre apoya y la mamá que da todo por su hija. Dejé a un lado mis propios sueños para ayudar a Daniel a salir adelante. Lo apoyé con 3 negocios que fracasaron, 2 cambios de carrera muy locos, y eso que él llamaba su camino de autodescubrimiento. Fui yo quien crió a Lily, nuestra hija brillante, que ahora estaba congelada a mi lado, con su gorra de graduación aún puesta y la cara llena de sorpresa. Al fondo del salón, de reojo vi a Tessa Morgan. Es mucho más joven que yo, y al parecer, la nueva novia de Daniel. Se notaba incómoda, moviéndose en su asiento, rodeada de gente que me conocía desde hace años, personas que, según supe después, ya sabían del asunto, pero prefirieron quedarse calladas en lugar de ser leales. Tessa hasta pasó una Navidad en nuestra casa, incluso me llamó una vez para pedirme consejos sobre su carrera. Sin decir mucho más, saqué de mi bolso un sobre color crema y lo puse junto al plato de Daniel. Su cara, que antes se veía muy segura, cambió. ¿Qué es esto?, preguntó, como si no acabara de arruinar la cena familiar. Algo que puedes leer después, le contesté, sin perder la calma. Me incliné para besar a Lily en la mejilla. Tenía el rostro pálido y no podía hablar. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor, le dije bajito. Este sigue siendo tu día. Luego me levanté, me acomodé el vestido, miré a la gente que seguía callada desde que Daniel habló y dije, por favor, disfruten su comida, que tengan una bonita noche. Y con eso, me fui. Sin lágrimas, sin hacer drama, solo yo, con la cabeza en alto, saliendo por las pesadas puertas del restaurante, dejando atrás una sala llena de caras sorprendidas. El aire caliente del verano me dio en la cara apenas salí, estaba pesado y húmedo, pero se sintió como la primera bocanada de aire real que había tomado en muchos años. De pronto, la puerta se abrió de golpe detrás de mí. La voz de Daniel, ya sin la seguridad de antes, se escuchó quebrada. Karen, ¿qué chingados es esto? ¿Qué hiciste? No me detuve, ni siquiera volteé. Una pequeña sonrisa se me formó en la esquina de la boca. Ese sobre fue el comienzo de algo que llevaba planeando desde hace mucho, muchísimo tiempo. En nuestro matrimonio, yo siempre fui la que tenía los pies en la tierra, mientras Daniel andaba persiguiendo sueños y cambiando de idea cada pocos años. Yo era la que mantenía todo en orden. Gracias a mí, Lily tuvo su fondo para la universidad. Yo fui la que fue ahorrando en secreto cuando Daniel decidió invertir nuestros ahorros en la ridícula idea del restaurante fusión de su amigo. Trabajé horas extra en Briar Hill Financial para poder pagar las cuentas cuando Daniel renunció a su trabajo en plena crisis de la mediana edad, según él, para dedicarse a hacer mesas de madera carísimas en el garaje. Esa fase le duró 6 meses. Tal vez mi propio sueño era empezar una consultoría financiera para mujeres, pero ese sueño siempre se quedó guardado, al fondo de mi mente, esperando. Me decía que lo intentaría cuando Lily terminara la escuela, o cuando Daniel dejara de estar brincando entre identidades. Pero hace unos 3 meses, empecé a notar movimientos raros de dinero, cantidades pequeñas que iban a una cuenta que no reconocía. Después de 20 años manejando las finanzas de nuestra casa, esos números me saltaron a la vista como luces rojas. Pude haberlo enfrentado de inmediato, pero algo me dijo que no. Tal vez fue intuición, tal vez fue el vacío cada vez más grande que sentía en nuestro matrimonio. Sea como sea, empecé a investigar más a fondo, en silencio, y lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Daniel había estado sacando dinero regularmente por más de 1 año. Se lo gastaba en cenas caras con Tessa, en joyas, y hasta estaba buscando una casa frente al mar para ellos dos, mientras a mí me decía que necesitábamos recortar gastos para poder jubilarnos. Y luego vi los mensajes, los vi cuando dejó su celular desbloqueado, mensajes llenos de promesas de una nueva vida, mensajes donde me llamaba el pasado, y a ella, su libertad. Ahí vi todo claro.
Tenían planes para después de la graduación de Lily. Ese era el gran día en el que Daniel pensaba dejarme, como si fuera su gran entrada a una nueva vida llena de emoción. Lo que claramente no calculó, o nunca entendió del todo, es que llevo más de 30 años trabajando en finanzas. Yo sé cómo seguir el rastro del dinero, sé cómo encontrar cuentas escondidas. Y lo más importante, recuerdo cada línea del acuerdo prenupcial que firmamos hace 28 años, cuando yo tenía más dinero que él. Lo más irónico es que fue él quien insistió en ese contrato, porque quería proteger su riqueza futura. Pero fue justo ese mismo documento, y en especial la cláusula de fidelidad, lo que terminó por arruinarle su gran plan. Mientras él andaba ocupado organizando escapaditas románticas con Tessa, yo ya había juntado documentos, visto abogados y rastreado cada peso que creyó esconder. Me preparé con calma, sin hacer ruido, para este momento exacto. Ya tenía los papeles del divorcio listos y hasta me aseguré de que se presentaran temprano esa misma mañana, horas antes de que él diera su discurso en el restaurante, solo que él todavía no lo sabía. Y eso era lo más importante, el tiempo, la estrategia, el control. Nunca regresé a ese restaurante. En vez de eso, me fui directo a la casa, a esa casa estilo colonial que compramos hace 15 años en el distrito histórico de Charleston, esa misma casa que, según los mensajes de su celular, Daniel ya le había prometido a Tessa. Llegué, entré en la cochera y caminé dentro de lo que alguna vez fue nuestro hogar compartido. A simple vista, todo seguía igual, las mismas fotos colgadas en las paredes, el reloj antiguo de pie que era de mi papá, el mismo sillón de cuero gastado donde Daniel y yo solíamos sentarnos a platicar del futuro. Pero ahora todo se sentía distinto. Subí las escaleras hasta nuestra recámara y abrí el closet. Su ropa ya estaba empacada, bien dobladita en 2 maletas, escondidas detrás de mis vestidos, todo listo para su gran mudanza de mañana. La verdad, solté una risa bajita. A Daniel siempre le importaron más sus camisas bien dobladas que las cosas importantes de la vida. Mi celular no dejaba de vibrar. Mensajes de amigos que seguían en el restaurante, de Lily, y hasta de su hermana Rachel, que vino desde Portland para la graduación. Solo le contesté a Lily, le puse: estoy bien, esto no es algo que tú debas cargar. Disfruta tu día, hablamos después, te amo. Hice todo lo posible para mantenerla fuera de este relajo. Me aseguré de que su último semestre no se arruinara por los errores de su papá. Se va a enojar cuando sepa desde cuando sabía todo, pero un día lo va a entender. Tiene mi forma de pensar, pero también el carisma de su papá. Esa combinación peligrosa fue lo que la ayudó a graduarse con honores. Pasaron como 3 horas antes de que escuchara su coche entrar a la cochera. La puerta se azotó. Karen, gritó, ¿dónde estás? Yo estaba en la sala, revisando tranquilamente unas hojas de cálculo en mi laptop. La cerré justo cuando entró, con la cara roja y temblando. Tenía el sobre arrugado en la mano, el que dejé junto a su plato. ¿Qué chingados es esto?, me gritó, sacudiendo los papeles enfrente de mí. ¿Me estás dando los papeles del divorcio, hoy? Me mantuve tranquila. Me pareció lo correcto, considerando tus planes. Tú querías empezar una nueva vida. Solo te estoy ayudando a dar el primer paso. No tenías derecho, dijo. Claro que lo tenía, le contesté sin parpadear. Igual que tú tuviste el derecho de elegir a Tessa. Todos tomamos decisiones, Daniel. El acuerdo prenupcial ya no sirve, expiró hace años. Soltó, tratando de sonar seguro. Cualquier abogado te lo diría. Le di una pequeña sonrisa. Pues no, no expiró. La cláusula 12 dice muy claro que la parte de fidelidad sigue siendo válida mientras estemos legalmente casados. Tal vez deberías haberle preguntado a tu abogado. Ah, cierto, no has hablado con ninguno, ¿verdad? Vi cómo se le fue el color de la cara cuando por fin entendió. Ese contrato que él mismo hizo para protegerse iba a ser justo lo que lo dejara sin nada: la casa, el terreno en Hilton Head Island, su parte de nuestros ahorros para el retiro. Ese discursito que se aventó frente a todos nuestros amigos estaba a punto de convertirse en el show más caro de su vida. No puedes hacerme esto, murmuró, mientras buscaba el sillón como si se fuera a desmayar. Construimos esta vida juntos, dije, en voz baja. Y luego decidiste irte, aunque no como pensabas. Su celular vibró en su bolsillo. Lo vio, pero no contestó. Yo ya sabía quién era: Tessa, seguramente esperando que su príncipe azul cumpliera con su gran plan de escape. Me miró y cambió de estrategia. Siempre has sido fría, Karen, calculadora, pero esto, sacudió la cabeza como si le doliera. Esto es cruel. ¿Y nuestra historia qué?
¿No significan nada para ti los 28 años juntos? Lo miré por unos segundos. A ese hombre lo amé de verdad, con todo lo que tenía. Lo amé cuando pasamos por el dolor. Y también cuando hubo esperanza. El mismo que me abrazó después de 2 pérdidas antes de que naciera Lily. El que me sorprendió una vez con un viaje a Charleston por nuestro aniversario número 10. Y entonces me hice la pregunta, ¿cuándo se convirtió en este tipo de persona? ¿O siempre fue así y yo solo era demasiado leal para darme cuenta? Nuestra historia sí significó todo para mí, le dije bajito, y cada palabra era cierta. Por eso duele tanto. Vi cómo la cara de Daniel cambiaba, como si viera una oportunidad. Tal vez aún podemos arreglarlo, dijo. Me equivoqué, Karen. La gente se equivoca. Lo miré directo a los ojos. No, Daniel, esto no fue un error. No te tropezaste con la infidelidad, la planeaste, paso por paso, por más de un año. Moviste dinero. Fuiste a ver departamentos en la playa con ella. Planeaste un anuncio público para humillarme. Su cara se endureció. Estás exagerando, dijo. Ah, sí, contesté tranquila mientras desbloqueaba mi celular. Abrí las notas de voz y le puse reproducir. Su propia voz llenó la sala. Después de la graduación le voy a decir que ya se acabó. Lugares públicos son mejor. No va a hacer un escándalo delante de todos. Después se escuchó la voz de Tessa. ¿Y todavía no sabe nada del dinero? Ni idea, respondió Daniel. Karen confía en mí totalmente. Esa es su debilidad. Vi cómo se le fue el color del rostro. ¿Me estabas grabando? Eso es ilegal. No en Carolina del Sur, le dije. No si uno de los dos está de acuerdo. Y yo estaba. Además, fue en nuestra casa. No grabé nada íntimo. Daniel, no soy cruel. Solo grabé lo necesario, las partes donde planeabas traicionarme. Se paró del sillón de golpe y empezó a caminar de un lado a otro, nervioso. Necesito hacer unas llamadas. Buena idea, le dije. Lo mejor sería empezar con tu abogado. Fui por mi bolsa, la misma que ya había preparado desde antes. Me puse el bolso al hombro. Me voy a quedar en casa de Rachel esta noche. Parpadeó, confundido. ¿Rachel, tu hermana? Asentí. Sí, y por si tenías duda, no está nada contenta contigo. Ella te vio con Tessa en Navidad. No me lo dijo de inmediato. Ella te dio la oportunidad de terminar con Tessa, como le prometiste, pero cuando vio que no pensabas hacerlo, vino a decírmelo a mí. Eso sí le pegó, no se lo esperaba. Él y Rachel siempre fueron cercanos, pero yo pensé que conmigo lo era más. Todos se están poniendo en mi contra, murmuró. Qué irónico, ¿no? Tomé mi bolso. Tienes hasta mañana en la noche para venir por tus cosas, le dije. Después de eso, voy a cambiar las cerraduras. Ya iba saliendo cuando me habló. Esta vez su voz sonó rota, desesperada. ¿Y Lily? ¿Has pensado en cómo le va a afectar esto? Me detuve. Esas palabras me pegaron como un aire helado. No te atrevas a usar a nuestra hija como excusa, Daniel. No pensabas en ella cuando te ibas de fin de semana con Tessa. En ese momento, su celular volvió a vibrar. Lo vio y soltó un suspiro frustrado. ¿Pasa algo?, le pregunté, ya con el tono más frío. Tessa ya se mudó al departamento, el que íbamos a rentar. Ya metió sus cosas. Sonreí apenas. ¿Hablas del departamento que pusiste a nombre de los dos? ¿Ese contrato que intentaste firmar el mes pasado? Me vio con cara de confundido. Sí, ¿por qué? Tal vez deberías llamar a la oficina de arrendamiento, le dije abriendo la puerta. Nunca procesaron la solicitud. Salieron problemas de crédito. Llamaron a la casa para confirmar algunos datos. Yo contesté. Yo lo cancelé. Lo dejé ahí parado, viendo cómo su gran plan se le deshacía en las manos. Todo lo que pensó que tenía asegurado se le estaba cayendo a pedazos más rápido de lo que podía reaccionar. Esa noche, me fui a casa de Rachel. Vive en un bungalow chiquito pero muy acogedor, no muy lejos de la universidad donde da clases de literatura inglesa. Apenas llegué, me abrazó fuerte, sin dejarme ni entrar. Acabo de hablar con Lily por teléfono, me dijo mientras me llevaba a la cocina. ¿Estás bien? Mejor de lo que pensé, le contesté, viendo que ya tenía lista una botella de vino a la mitad. La verdad, nunca imaginé que Daniel llegaría tan lejos, murmuró sirviendo 2 copas. Hacer ese show en público, justo en la cena de graduación de Lily. Lo hizo para arrinconarme, le dije, tomando la copa. Si yo reaccionaba, iba a parecer que estaba loca, fuera de control. Lo que quería era humillarme, hacerme quedar mal y callarme.
La cara de Rachel se puso seria. A mi hermano siempre le gustó el drama, pero esto ya fue otro nivel. Más tarde, nos fuimos a sentar al solario. Estaba lleno de plantas colgando, repisas con libros viejitos de bolsillo. Rachel nunca se casó, siempre amó su libertad, sus libros y su vida tranquila. Con el tiempo, a veces le había tenido envidia a Rachel, pero esa noche, solo me sentía agradecida por lo fuerte y clara que siempre ha sido. ¿Qué traía el sobre?, preguntó después de un rato en silencio. Así que le conté todo, el acuerdo prenupcial, los movimientos de dinero escondidos, las transferencias, y los papeles del divorcio. Le expliqué cómo todo lo que Daniel había planeado para él solito estaba a punto de venírsele abajo. ¿El acuerdo prenupcial?, repitió, sorprendida. Me acuerdo cuando hizo tanto escándalo por eso. Papá acababa de prestarle dinero para arrancar su primer negocio, y él tenía miedo de perderlo. Prácticamente te forzó a firmarlo. Rachel negó con la cabeza y se rió, pero no fue una risa feliz. La ironía está buenísima, dijo. Justo entonces sonó mi celular. Era Lily. Respiré hondo y contesté. Hola, mi amor. Mamá, dijo rápido, con la voz tensa. Voy a casa de la tía Rachel. No tienes que venir, cariño, yo ya estoy aquí. No, ya voy en camino, me interrumpió. Papá le está diciendo a todo el mundo que estás loca, que todo esto fue un plan que ya tenías desde hace tiempo. Está diciendo cosas horribles de ti. No me sorprendió. Daniel siempre había sido experto en hacerse la víctima, en darle la vuelta a todo para quedar bien él. Déjalo hablar, le dije a Rachel en voz baja. La verdad siempre sale tarde o temprano. Unos 20 minutos después, Lily llegó. Todavía traía puesto su vestido de graduación. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y el rímel corrido en las mejillas. Sin decir una sola palabra, se dejó caer en mis brazos, igual que cuando era chiquita y se despertaba asustada por una pesadilla. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, con la voz bajita contra mi hombro. La abracé fuerte. Porque no quería quitarte este momento, le susurré. Te lo ganaste con todo tu esfuerzo. Este era tu día, te lo mereces. Ella se separó tantito y se limpió las lágrimas con la mano. Pues de todos modos, papá ya lo arruinó. Nos pasamos a la sala y ahí le conté todo, como descubrí la infidelidad, la cuenta secreta, los viajes planeados, y como todo fue una traición lenta, paso a paso. Lily escuchó en silencio al principio, luego habló. Yo sabía que algo andaba mal, estaba distante, pegado al celular, pero nunca imaginé algo así. Rachel le puso la mano en el hombro con cariño. Nadie quiere ver esas cosas en la gente que quiere, le dijo con voz suave. Mi celular vibró otra vez. Era un mensaje de Mark Ellison, mi abogado. Me avisó que el juez había aprobado la moción de emergencia. Las cuentas que señalé ya estaban congeladas. En espera de la audiencia del divorcio, Daniel todavía podía acceder a lo básico para vivir, pero ya no tenía cómo seguir pagando su vida de fantasía con Tessa. Le pasé el celular a Lily y a Rachel. Lily leyó el mensaje y asintió, seria. Bien, se lo merece. Su enojo me hizo sentir orgullosa, pero también sabía que tenía que ayudarla a mantener los pies en la tierra. Sigue siendo tu papá, le dije con calma. Lo que pasa entre él y yo no tiene por qué afectar la relación que tú tengas con él. Lily negó con la cabeza. Tal vez un día cambie de opinión, pero hoy no. Hoy me abrazó en la mañana, me dijo que estaba orgulloso de mí, mientras por detrás planeaba destruir todo esto. Justo en ese momento sonó el timbre. Rachel se levantó y regresó al rato, con una cara difícil de leer. Es Daniel, y no viene solo, dijo. Respiré hondo para calmarme. Rachel los pasó a la sala. Daniel y Tessa entraron juntos. Ella parecía querer desaparecer. Se movía incómoda, mirando todo a su alrededor. Tendrá unos 37 años, rubia, arreglada, y 17 años más joven que yo. Tenía esa seguridad de alguien que nunca ha perdido nada en la vida. Daniel, por otro lado, ya no se veía nervioso. Ahora traía una cara de enojo frío, como hielo. Tienes que parar esta locura, Karen, soltó enojado. Descongela las cuentas. Podemos arreglar esto como adultos. Lily se levantó despacio y se paró tantito delante de mí. Tal vez debiste pensar en ser adulto antes, dijo firme, como cuando gritaste en un restaurante lleno de gente que ibas a dejar a mi mamá. Daniel la miró sorprendido, como si hasta ese momento notara que estaba ahí. Lily, esto no es asunto tuyo. Ella lo vio con los ojos bien abiertos, sin poder creer lo que acababa de oír.
¿Arruinas a nuestra familia el día de mi graduación y dices que no es asunto mío? Tessa lo tomó del brazo, preocupada. Daniel, mejor vámonos, le dijo. Pero él se soltó. No, no me voy hasta que Karen entre en razón. Rachel se cruzó de brazos. Qué curioso, porque la única que está siendo razonable aquí es Karen. Tú fuiste el que empezó todo esto. Yo me quedé sentada, viendo cómo se armaba todo. Por tantos años fui la que calmaba las cosas, la que trataba de mantener todo en paz, como si nada pasara, pero ya no más. Las cuentas se quedan congeladas hasta la audiencia, dije tranquila. Es en 3 días. El juez decidirá lo que es justo. 3 días, gritó Daniel. ¿Y qué se supone que voy a hacer mientras tanto? Tienes tu cuenta escondida, le recordé, esa a la que estuviste mandando dinero todo este año. Con eso deberías poder aguantar. Tessa se le quedó viendo, molesta. ¿Tienes una cuenta secreta? ¿Con cuánto dinero? Le preguntó en seco. Ahí fue donde cambió todo. Quedó claro que tampoco había sido honesto con ella. No le contestó, se quedó callado. Esto es por venganza, Karen, tú no eres así. Lo miré sin cambiar la expresión. Tal vez nunca me conociste de verdad, igual que yo a ti. Lily se giró hacia Tessa. ¿Tú sabías que iba a humillar a mi mamá delante de todos? Tessa se puso roja. Yo, pensé que iba a hablar con ella a solas. No sabía que iba a hacer eso. Daniel la miró serio. Ya se le estaba cayendo la máscara. La fachada se estaba rompiendo. Creo que ya es hora de que se vayan, dijo Rachel firme. Ya causaron suficiente daño por hoy. Lily, dijo Daniel, ahora con voz bajita, como si suplicara. Tú sabes cómo es la vida. A veces la gente se aleja. La mandíbula de Lily se apretó. Lo único que sé es que eres un cobarde. Ni siquiera tuviste el valor de hablar con mi mamá a solas. Lo que yo entiendo, dijo Lily, con la voz temblando de enojo, es que me robaste mientras yo trabajaba en 2 chambas solo para poder comprar mis propios libros, porque tú dijiste que no había dinero para lujos. Daniel hizo una mueca. No fue así. Si fue así, lo interrumpió. Ya vete, por favor, papá, ni siquiera quiero verte ahorita. Se hizo un silencio pesado, de esos que se sienten como si el aire se pusiera más denso. Después de un momento, Daniel dio media vuelta para irse. Tessa lo siguió sin decir nada. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y me miró. Esto no se ha acabado, Karen. Voy a pelear por lo que es mío. Lo miré directo a los ojos, sin moverme. Inténtalo si quieres. En cuanto se cerró la puerta, Lily cayó junto a mí en el sillón, llorando sin poder contenerse. Nunca le había hablado así a papá, susurró. La abracé por los hombros. A veces, hacer lo correcto duele, le dije. Rachel regresó con más vino y levantó su copa con una pequeña sonrisa. Por los nuevos comienzos, dijo bajito. Volteé a ver a mi hija, luego a Rachel, asentí. Sí, este final, apenas era el comienzo. La audiencia preliminar fue una mañana lluviosa de martes, en un juzgado familiar sencillo que olía a papel mojado y madera vieja. Entré con mi abogado, Mark Ellison, tranquila y lista. Poco después llegó Daniel, con un abogado que parecía más estudiante que profesional, seguro lo contrató de último minuto, sin pensar mucho. Otra prueba de que Daniel no se había tomado nada de esto en serio. La jueza, una señora de unos 60 años con cara seria y voz firme, empezó a revisar el acuerdo prenupcial como si estuviera resolviendo un rompecabezas, todo con calma, pero sin dejar pasar nada. Todo parece estar en orden, dijo al final, mirando por encima de sus lentes al abogado nervioso de Daniel. ¿Quiere impugnar la validez del acuerdo? El joven tragó saliva y respondió con torpeza. Su señoría, creemos que el contrato ya no aplica por el tiempo que duró el matrimonio. La jueza ni se inmutó. El artículo 18 dice otra cosa, contestó, leyendo en voz alta, el acuerdo es válido durante todo el matrimonio y cualquier procedimiento legal posterior. Así que no tiene fecha de vencimiento. Daniel se inclinó hacia su abogado y le susurró algo, desesperado. El abogado solo asintió, pero se le notaba perdido. La jueza siguió, sin esperar a nadie. Además, hay pruebas claras de transferencias de dinero no autorizadas. Eso va en contra de la cláusula 23. Por lo tanto, las cuentas conjuntas seguirán congeladas hasta que se termine todo el proceso. El señor Michei podrá usar su cuenta personal, pero nada más. La casa familiar queda en manos de la señora Michei, añadió, leyendo otra parte, tal como se indica en la cláusula de infidelidad.
Daniel se puso rojo como tomate. Esto es una locura, dijo entre dientes, pero no lo suficiente bajo. La jueza lo miró con frialdad. Le sugiero que vuelva a leer el contrato que tanto insistió en que firmaran. Este tribunal se volverá a reunir en 30 días para la audiencia completa, dijo la jueza. En el pasillo, Daniel me alcanzó apurado. Karen, espera, ¿no podemos hablar como adultos? Fueron 28 años. ¿Eso no significa nada para ti? Significó todo, le contesté, mirándolo directo a los ojos, hasta que tú hiciste que no valiera nada. Me di la vuelta y me fui, dejándolo solo, rodeado de paredes beige y lleno de arrepentimientos. La historia no tardó en correrse. Algunos amigos lo llamaron para consolarlo. Otros, más chismosos que solidarios, solo querían el drama. Yo no dije mucho, solo que Daniel y yo nos habíamos separado. Así pasan las cosas. Nadie más tenía derecho a saber toda la historia. Mientras tanto, su mundo se venía abajo. La imagen que había construido, el tipo exitoso, encantador, de confianza, se empezó a caer a pedazos, con las cuentas congeladas. Ya no podía cumplir las promesas que le había hecho a Tessa. El depa en la playa desapareció. El coche de lujo que tanto presumía se descompuso. Todo le empezó a salir mal. 2 semanas después, Rachel me llamó, apenas aguantando la risa. ¿Ya te enteraste de la última? No, dije, ya sonriendo. A ver, cuéntame. Tessa se mudó. No me sorprendió, solo me impactó lo rápido que pasó. Pues resulta que se dio cuenta de que el dinero que Daniel decía tener, no existe, siguió Rachel. Su negocio apenas se mantiene. Y le dijo a su amiga Jennifer que ella no se metió con él para terminar con alguien que tiene problemas de dinero. Me solté riendo sin querer. Daniel siempre fue mejor vendiendo cuentos que viviendo la realidad. Mientras su mundo falso se caía, yo por fin estaba construyendo algo real, con los ahorros que había guardado con cuidado por años, separados de las cuentas de él y mías, renté una oficinita en el centro de Raleigh y empecé el negocio que siempre soñé tener. Mis primeras clientas fueron 2 mujeres que también estaban pasando por divorcios. Luego, poco a poco, más y más mujeres empezaron a llegar, mujeres lidiando con separaciones, viudez, despidos, mujeres que estaban en una etapa de cambio y necesitaban sentirse seguras con su dinero y con ellas mismas. Por primera vez, mi trabajo sí se sentía importante. Era una base firme, algo que nunca encontré en mis años dentro del mundo corporativo. Lily me llamaba seguido desde su nuevo trabajo en una agencia de marketing, solo para ver cómo estaba. Estoy muy orgullosa de ti, mamá, me dijo una noche, después de contarle cómo mi lista de clientas crecía rápido. Estás ayudando a mujeres justo cuando más lo necesitan. Solo estoy haciendo por ellas lo que a mí me hubiera gustado que alguien hiciera por mí, le contesté bajito. Las estaba preparando para lo que jamás pensaron que vivirían. Era un nuevo tipo de satisfacción. Me sentía valorada, no por estar siempre disponible emocionalmente, sino por mi experiencia, y me aferré a eso con fuerza. Y entonces llegó la audiencia final, curiosamente. Fue el mismo día que hubiera sido nuestro aniversario número 29. El simbolismo no se me pasó por alto. Daniel entró al juzgado viéndose cansado. Su traje estaba arrugado, su seguridad ya no era la misma. Después supe que su negocio ya andaba mal sin la ayuda calladita que yo siempre le había dado. Tessa ya se había ido desde hacía tiempo. Ahora andaba con un agente de bienes raíces en Wilmington. La mayoría de los amigos que teníamos en común se fueron alejando de él cuando supieron lo que en verdad había pasado. Y yo, ya no miraba para atrás, solo hacia adelante. El juez confirmó el acuerdo prenupcial tal como estaba, sin cambios, sin discusión. Todo se quedó exactamente como se firmó. Daniel se fue sin nada más que lo que ese documento decía, sus cosas, su cuenta privada, que ya estaba vacía por los gastos del abogado, y un negocio que ya no podía sostener con puras mentiras. Apenas le alcanzó para rentar un depa chiquito en las afueras de la ciudad. Mientras tanto, yo me quedé con la casa, mis ahorros para el retiro y el 70% de nuestras inversiones conjuntas, justo como lo decía el contrato en caso de infidelidad. Había algo justo, hasta poético, en todo eso. El mismo contrato que Daniel tanto insistió en hacer para protegerse, terminó siendo lo que me protegió a mí, y lo que le tumbó todos sus planes. Cuando salimos del juzgado, el cielo empezó a despejarse, el sol por fin se asomaba un poco. Me alcanzó por última vez, su voz sonaba más tranquila que en muchos años. Cometí un gran error, me dijo. ¿Crees que todavía haya una oportunidad para nosotros? No, le respondí con calma, pero segura, esa puerta ya está cerrada. Él asintió despacito.
Lo entiendo. Y por primera vez, le creí. Espero que seas feliz, Karen. Te lo mereces. Tal vez fue la primera cosa sincera que me dijo en años. 6 meses después, mi negocio Michei Financial Transitions iba con todo. La primera oficinita se me quedó chica, así que me cambié a un lugar más grande del otro lado de la ciudad. Incluso contraté a 2 asociadas increíbles. Ya no era solo un trabajo, era mi misión. Ayudaba a mujeres a enfrentar los golpes de la vida para los que nadie te prepara, el divorcio, la pérdida de un ser querido, empezar de nuevo. Les daba herramientas, les daba claridad, y con eso, les daba poder. Lily venía seguido, orgullosa, viendo cómo crecía todo. Una tarde, mientras tomábamos té en la nueva sala de juntas, me dijo, ¿sabes qué es lo más chistoso? Si papá hubiera sido honesto desde el principio, probablemente se habría quedado con la mitad de todo. Me reí. Hay gente que no ve más allá de lo que quiere en el momento. Antes, yo pensaba en mí misma como la esposa de Daniel, o como la mamá de Lily, y sí, esos roles siguen siendo importantes, pero ya no son todo lo que soy. Encontré algo más. Soy una mujer de negocios, una defensora. Ese sobre que le di a Daniel en el restaurante no era solo mi forma de salir, era la llave de una puerta que ni sabía que existía. Y detrás de esa puerta, no encontré venganza, encontré una nueva versión de mí, me reinventé, al proteger mi futuro, recuperé algo mucho más valioso que el dinero, las casas o los títulos. Recuperé mi poder.